Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de Fotografiando con Elena y Ricardo. En esta ocasión vamos a tratar un poquito el tema del triángulo de la exposición. En realidad encontraréis muchísimos tutoriales por internet, en libros de fotografía, sobre el tema. Pero como vamos a tratar en concreto los famosos test que os pongo en el grupo de Facebook de Fotografiando con Elena y Ricardo, y que, estamos fallando un poquito en esto. Entonces os voy a explicar cómo hacemos las sumas y las restas para conseguir una exposición equivalente a una dada inicial. Porque, claro, en cada fotografía podemos expresar determinadas cosas. Nos puede interesar más congelar una acción o crear sensación de movimiento. Nos puede interesar tener una determinada profundidad de campo o bien disminuir el tema del ruido electrónico por un ISO elevado. O sea, nosotros tenemos que poder controlar en todo momento cada uno de los parámetros según el efecto que queramos desear. Así que ahora cogemos lápiz y papel y vamos a hacer unos calculitos muy sencillitos. Muy bien amigos, para empezar a comprender el triángulo de la exposición y por qué tenemos que ser capaces de, dado unos parámetros, poder encontrar un tercero y todo esto hacerlo de memoria, tenemos que aprendernos unos cuantos, digamos, parámetros fijos que es importante memorizar. Por ejemplo, empecemos por el ISO, ¿no? Todos sabéis que la cámara, pues podemos aumentar o disminuir su sensibilidad con el parámetro ISO. Bueno, los ISOs más comunes, que aunque podemos poner en las cámaras modernas unos ISOs intermedios, por lo menos los principales, los digamos estándar, hay que memorizarlos. Tenemos, por ejemplo, 100, 200, 400, 800, así. Ya veis que cada número es el doble que el anterior. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, que cada uno es el doble de sensible que el anterior. Eso equivale a un paso de diafragma. Si tenemos, por ejemplo, ISO 200, significa que es el doble sensible que ISO 100 y que podemos variar un diafragma con cada uno. Como podéis ver, es muy sencillo en este caso. 100, 200, 400, un diafragma, dos diafragmas. 400 será dos veces más sensible que 100. No el doble de luz, porque si demos el doble de luz sería 200 es el doble de sensible que 100, ¿vale? Pero solamente variaría un diafragma. 400 es el doble de sensible que 200 y dos veces más sensible que 100. Por lo tanto, habrá dos pasos de diafragma. Como podéis ver, un paso de diafragma, otro paso de diafragma. Y así sucesivamente. Un diafragma, dos diafragmas, tres diafragmas, cuatro diafragmas. No tiene mayor secreto. El ISO es muy sencillo de aprender. Hay que memorizar estos estándar, estos ISOs estándar que tenemos en nuestra cámara y únicamente saber que cada uno es un paso de luz. Bueno, el siguiente parámetro que tenemos que tener en cuenta es la velocidad de obturación. También es muy sencillo entenderlo. Lo que pasa es que tiene una pequeña complicación respecto al ISO. O sea, en el ISO, cuando vemos un número más grande significa que es más sensible. Aquí en la velocidad hemos de tener en cuenta que son fracciones, no números enteros, ¿vale? O sea, por ejemplo, tenemos 60, 125 avos. ¿Esto qué significa? Nosotros cogemos un segundo, lo dividimos en 60 partes y de ahí cogemos una de esas 60 partes. Aquí lo mismo, cogemos un segundo, lo dividimos en 125 partes y cogemos una parte de esos. Como podéis ver, en principio parecería que el 125 es más grande que el 60, pero como son fracciones, en realidad significa un número más pequeño. Y esto ya está así para que cada uno también indique un paso de diafragma. Entonces, un 60avo de segundo nos dará una determinada exposición y 1 partido por 125 nos dará la mitad de exposición, porque entra la mitad de luz, porque es la mitad de breve.
todo continúa la misma secuencia. 1 partido por 250, 1 partido por 500, 1 para 1000, ¿no? Por ejemplo, los afortunados poseedores de cámaras profesionales que pueden disparar a un 8000 de segundo, que eso es más breve que un suspiro, pueden disparar a 1 partido por 8000, que es una exposición cortísima. Imaginaos un segundo dividirlo en 8000 partes y solo coger una. Es muy breve, congela la acción, pero la luz que entra es mínima. Bueno, aquí en esto, una vez aprendidos estos números, que bueno, por aquí pues pasaríamos a 1.30, a 1.15, 1.8 o así, hasta ya ha llegado un momento de entrar en 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, eso ya serían pasos ya para largas exposiciones. Pero aquí lo que nos interesa, una vez memorizados estos parámetros, es que cada uno equivale a un diafragma. Exactamente lo mismo que hemos aplicado con el ISO. Así pues, de 1.60 a 1.125, ¿vale?, va un diafragma. Para mantener la misma exposición, ¿qué tendríamos que hacer? Si queremos tener a un 125avo la misma posición que 1.60, pues o incrementamos el ISO en un paso, o bien abrimos el diafragma también un paso. Ya veis que es muy sencillo. Muy bien, y ahora vamos por el último de los parámetros, que es el diafragma o número F. Bueno, en óptica el número F es la relación que existe entre el diámetro de apertura de un objetivo, en términos relativos a su distancia focal. ¿Vale? No vamos a entrar en formulaciones ni historias así, que esto es cosa de la gente de física, nosotros somos de letras. Bueno, lo que nos interesa. El diafragma, al igual que el ISO y la velocidad, equivalen a un paso de exposición, exactamente igual. Entonces tenemos que memorizar también unos determinados números estándar, aunque nuestras cámaras, las cámaras modernas de hoy en día, pueden llegar a ajustar incluso en pasos de 1/3, ¿vale? Pero como para tener una idea, ya que 1/3 es muy poquita cosa y apenas lo vamos a notar, vamos a aprendernos los principales números, ¿vale? Como veis aquí es 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, ¿eh? Ya podéis ver las relaciones que hay cada 2 saltos, ya veis que ¿veis? Ese es el doble. Bueno, no tiene mucho problema, salvo que son unos números un poco antinaturales, ¿vale? Porque van al revés de lo que nos daría a entender. Eso significa que un 2.8, ¿vale?, es una apertura muy grande, se utiliza básicamente para retratos y nocturnas. Entra una cantidad de luz que es el doble que a F4. F4 es el doble que a 5.6. Por lo tanto, como podéis ver aquí, la relación también es de un diafragma. ¿Veis? 4 es un diafragma o un paso de exposición más cerrado, entrará la mitad de luz que a 2.8 y así. Entonces, lo único que tenemos que, como regla memotécnica, es que cuando más pequeño es el número, cuando más grande es el número, menos luz entra, ¿eh? O sea, es antinatural. F22 no significa que entre mucha luz, sino que entra muy poca. 2.8 es un número pequeño, pero significa que entra mucha luz. Por lo demás, es exactamente igual que todo lo que hemos aprendido antes sobre los diferentes pasos de exposición. Bueno, y ahora ya llegamos al momento de los famosos test de Ricardo, que se falla demasiado, ¿eh? Entonces, el que quiera ahora calcularlo por su cuenta, que pare un momento el vídeo y que haga el cálculo, ¿vale? El cálculo, vamos a partir de la base, que el importante, o sea, la exposición base es esta de aquí arriba, ¿vale? Y aquí tenemos dos. Una es real y otra no es correcta. Si queremos igualar la exposición, podemos variar cualquiera de los 3 parámetros, ¿vale? Y tenemos que hallar la de arriba. Así que el que quiera, para un momento el vídeo y se pone a hacer sus cálculos. Bueno, para los que no hayan resuelto, ya saben que se quedan sin recreo y sin postre. Bueno, os voy a decir, bueno, bromas aparte, ahora vamos a hacer el cálculo y veréis que es muy sencillito y todos vosotros enseguida podréis hacerlo. Bueno, hemos quedado que la parte de arriba, los parámetros de arriba son la exposición base. Bueno, entonces, vamos a analizar primero el segundo. Yo lo hago de esta manera.
Es muy sencillo hacerlo. Una vez has memorizado los parámetros base, puedes hacerlo de memoria sin ningún problema. Y si no, pues sacáis una libretita y hacéis un cálculo y en un minuto tenéis la misma expresión. Primer parámetro. ISO 100 a ISO 400. ISO 400, recordad que los ISOs iban 100, 200, 400, 800, cada uno equivalía a un paso de exposición. Por lo tanto, ISO 400 significa que es 2 veces más sensible que ISO 100, lo cual equivale a 2 diafragmas, ¿vale? Porque entrará la cuarta parte de luz, o sea, con ISO 100 que con ISO 400. Así pues tenemos que si de ISO 100 a ISO 400 tenemos 2 pasos, aquí tendremos una exposición de más 2 EV, valor de exposición, en inglés. Y no me hagáis la de inglés, porque si ya veis la mala letra que tengo, si empiezo a hablar en inglés, ya salís todos corriendo. Bueno, pues si solamente variamos un parámetro, ISO 400, tenemos 2 pasos de diafragma más de luz que en el primero. Bueno, vamos a analizar el siguiente paso. F4. ¿Qué habíamos dicho? F2.8, F4, F5.6, F8. ¿Vale? Como podéis ver, se llevan 2 pasos. Y como aquí los números van invertidos porque son fracciones, F4 implica que va a entrar 2 pasos de diafragma más que a F8. ¿Vale? Volvemos a aquello del cuadrado de la luz, la formulita esa que un día ya os la explicaré con calma. Bueno, ¿qué nos dice esto? Pues que F8 a F4 tenemos también más 2, perdona la letra, pero es que estoy en una postura un poco rara, a ver si lo soluciono para el... ¡Uy, madre mía! ¡Qué vergüenza! Bueno, más 2 EV, ¿vale? O sea, F4, tenemos 2 pasos más de luz entrando que a F8, ¿vale? Bueno, pues tenemos 2 por aquí y 2 por allá. Tenemos 4 pasos más de luz que en el primer ejemplo. ¿Qué pasa en el siguiente? Bueno, 500 a un 4000. Aquí cada número más grande implica menor luz, ya que son una fracción. Acordaos que en este caso cogeríamos un segundo, lo partiríamos en 500 partes y cogeríamos una. Esa sería la cantidad de luz, el tiempo de exposición que daríamos a nuestra cámara. Y un 4000, pues cogeríamos 4000 partes y de esas una sería la exposición. Como podéis ver, sería un pedacito mucho más pequeño que en el primero. ¿Cuáles eran los parámetros estándar? Eran 500, 1000, 2000, 4000. Cada uno es el doble. Por lo tanto, 500 a 1000 hay uno, de 500 a 2000 van 2 y de 500 a 4000 van 3. Por lo tanto, tendremos menos 3 EV menos. ¿Cuál es el resultado de la suma? Pues si por aquí tenemos 4 positivos y por aquí uno negativo, la exposición será un punto más que la primera. Por lo tanto, esta es falsa, no nos sirve, porque tendremos más luz. Vamos a ver la siguiente. Bueno, ahora que ya sabemos el truco, ahora es fácil. De ISO 100 a 200. 200 es el doble de sensible que 100. Por lo tanto, tendremos un paso más de exposición. Vuelvo a pedir disculpas por la letra, pero si supierais en qué condiciones estoy grabando, lo entenderíais. Bueno, de F8 a 5.6, como hemos dicho que el número cuando más pequeño en diafragma, más luz. Por lo tanto, tendremos un paso más. 5, 6, 8, 11, ¿vale? Por lo tanto, tendremos aquí más 1 EV, un paso más de exposición. Bueno, ya tenemos 2. Nos vemos un poquito a lo de antes, que al principio teníamos un exceso de exposición y ahora tenemos que compensarlo para igualarlo. Pues bueno, con la velocidad, por ejemplo. 500 a 2000, recordad que cada vez que doblamos la velocidad entra la mitad de luz. De 500 pasaríamos a 1000 y de 1000 pasaríamos a 2000. 500, 1000, 2000. Aquí tendríamos menos 2 EV.
Por lo tanto, tenemos 2 positivos y 2 negativos. Resultado final, 0. Esta sería la equivalente a la primera. ¿Vale? Bueno, esto solamente os lo he explicado, es un ejemplo muy sencillito para que aprendáis a calcular, pero que esto podemos variarlo en cualquier proporción. Podemos tener un parámetro fijo y mover los otros dos. Podemos cambiar el ISO, la velocidad, el diafragma. Podemos hacer las combinaciones que queráis. ¿Por qué? Aunque la exposición sea la misma, podemos tener efectos diferentes. Podemos buscar una mayor profundidad de campo, podemos querer buscar sensación de movimiento o de congelarlo, o queremos, por ejemplo, que no nos suba demasiado el ruido electrónico. Si al final lo que nos interesa es tener una exposición equilibrada, si queremos, porque es perfectamente válido hacer una foto subexpuesta o sobreexpuesta si queremos expresar algo. Pues bueno, sabiendo estas combinaciones, pues ya nuestra creatividad artística nos dirá qué parámetros hacerlo. Y los que no lo hayan entendido, pues lo siento chicos, os quedáis sin recreo. Hasta luego.